Hola, buen día. Mi nombre es Israel Rojas, soy tu hermano, creo en Cristo como mi Salvador y me he decidido a poder crear o hablar de la palabra de Dios en estos podcasts Sin Fronteras con Jesús para poder llegar a tu vida, a tu familia. En tu entorno quizás hay desesperación, pero cuando está la palabra de Dios en nuestras vidas, hay consuelo, hay fortaleza, y eso es lo que hoy día necesitamos en tiempos difíciles. Y me gustaría entregarte una palabra de Dios que lleva por título Derrotando Gigantes. Y esto lo puedes encontrar para leer ya con tranquilidad también en tu hogar, donde tú quieras, en 1 Samuel 17, verso 32 al 54 y Mateo 28, 6. Este tipo de enseñanza o sermón es un sermón temático, el cual toma dos textos de la Biblia para poder llegar a un solo fin, que hoy día queremos hablar de derrotando gigantes. Y para comenzar quiero decirte que la Biblia nos muestra en diferentes libros la existencia de gigantes, con el libro de Génesis capítulo 6 verso 4 que dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Cuando Josué envió espías a la tierra prometida, estos vieron gigantes, y en el libro de Números, capítulo 13, verso 33, dice: vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Y al llegar a este capítulo 17 del primer libro de Samuel, nos encontramos con el gigante Goliat, filisteo de Gat, su estatura 6 codos, aproximadamente 3 metros, para ser más específico, unos 2,90 metros de altura. Que esta altura provocaba temor a cualquier hombre de una estatura tipo hasta 1,80 m, 1,70 m, quizá 1,60 m, ya que por estos días vemos gente de esa estatura. Y el temor que tenía ese pueblo fue por 40 días. Estaba atemorizando a los soldados de Israel, gente de guerra, para que uno peleara contra él. 40 días escuchando: los voy a matar. 40 días diciéndole: si no me derrotan serán mis esclavos. 40 días que generaban estrés en el campamento. 40 días que quizás día y noche había amargura y quizás depresión, porque no saben o no sabían cómo actuar, no sabían cómo pelear contra este gigante. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia, querido amigo que escucha este audio? Que Dios siempre derrotó a todos esos gigantes, no importando su preparación de guerra, no importando las armaduras que tenían, no importando su propia estatura, porque para nuestro gran Dios no era imposible derrotarlos. Satanás no es mayor que nuestro Dios. Satanás no es más grande que nuestro Dios, pero sí muchas veces se presenta como gigantes problemas para nuestras vidas. Quizás llevamos días, llevamos meses, años soportando esa prueba que solo tú conoces, que solo tú has podido tener a lo mejor día a día en tu vida. Y quizás nosotros nos vemos más pequeños ante todos los problemas. Quizás el problema se agiganta día y noche. Día y noche se agiganta ese problema para derrotar tu vida, para agobiarte. Pero yo quiero decirte que hoy derrotaremos a esos gigantes que nos agobian. Vamos a derrotar a todos aquellos. Y hoy derrotaremos a ese gigante, ponle el nombre que tú quieras: cáncer, problemas económicos, pandemia, divorcio, estrés
por algún problema que estás pasando, ponle el nombre que tú quieras a ese gigante, pero ten confianza que en el nombre de Jesucristo derrotaremos a ese gigante que tú tienes agobiando tu vida o tu familia. Es por eso que hoy veremos dos gigantes, veremos dos grandes que derribaron, a sus gigantes. Y el primero de ellos es David. David derrota a Goliat. Y en el verso 49 de este libro de Primera de Samuel, que hemos tomado para enseñanza de esta palabra, nos dice de la siguiente forma este versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. En este versículo, la Biblia nos demuestra que David derrotó, que venció al gigante que agobiaba al pueblo. No tenía armadura que lo protegiera, no tenía una protección tecnológica que lo ayudara a avanzar, sino que solamente una piedra que él tomó en el camino y guardó en su bolso, en su zurrón, en su morral, fue la escogida para derrotar a ese gigante que les agobiaba y les dio la victoria al pueblo de Dios. El libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 21, verso 15 al 17, dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Entonces Isbi-Benob, que era de los descendientes de Gigante, y cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Quiero especificar con una nota del verso 49 y 50 del capítulo de Primera de Samuel, que nos muestra a un niño llamado David, que derrotó al gigante con una piedra y su honda. Pero en el segundo libro de Samuel vemos que el gigante esta vez le salió al encuentro a un David maduro, pero cansado, que fue socorrido por sus hombres, por sus valientes. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido batallas? ¿Cuántos hemos pasado problemas difíciles de soportar, que a lo mejor estamos tan firmes en la mano de Dios como ese niño David, que hemos tenido una batalla y hemos estado tan firmes espiritualmente, así como David siendo un niño, y somos vencedores, pero en el largo de nuestro caminar siguen apareciendo gigantes? Ojo, no van a dejar de aparecer gigantes en nuestra vida, pero ya no tenemos la misma fuerza, porque ya no tenemos la misma esperanza en Dios, sino que confiamos más en nuestras propias fuerzas. Llevar este ejemplo es decir, cuando teníamos a Dios como nuestra plenitud, nuestra confianza mayor, venía cualquier cosa y lo derrotábamos en el nombre de Cristo, porque confiábamos que Dios podía vencer, confiábamos que Dios podía hacer su obra. Pero ya con el pasar del tiempo, con experiencia, con quizás victorias en el cuerpo, gracias a Dios, creemos que con nuestras propias fuerzas podemos derrotar a esos enemigos. Pero no es con nuestras propias fuerzas, no es con armaduras, no es con carros y caballos, es en el nombre de Jesucristo que somos más que vencedores. Y la Biblia dice en 1 Samuel 14:31, aquel día, después de herir a los filisteos, desde Micmas hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. ¿Estás cansado hoy día? ¿Estás agotado con lo que está pasando a tu alrededor? ¿No tienes fuerzas para invocar el nombre de Cristo? ¿No tienes ganas de levantar tu voz o tus manos para decir gracias a Dios por un nuevo día?
¿No tienes el ánimo para poder decir, Dios, ayúdame a salir adelante? Yo quiero decirte que hoy día, si tú tienes la fe en Dios, en el Dios Todopoderoso, por muy cansado que estemos, ¿sabes qué? Si reconocemos que con Dios tenemos la victoria, seremos vencedores. Que si confiamos que el Señor nos va a ayudar a derrotar a nuestros gigantes, que son los problemas, las enfermedades, desilusiones, tristeza, la pandemia del día de hoy, quiero decirte que somos victoriosos, porque del lado nuestro está el poderoso gigante, que se llama Jesucristo. Y hoy día tenemos a este Dios que nos cobija, que nos protege cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados. Pero ese Dios también está cuando tenemos una alegría, cuando tenemos un gozo de algo que hemos recibido. Es por eso que yo te invito, si quieres derrotar a ese primer gigante, tienes que confiar en el Señor. Y el libro de Isaías nos dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Segunda de Corintios dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mismo libro de Isaías nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué estamos esperando para confiar en nuestro Dios? Ya no es tiempo de quedarnos de brazos cruzados, sino confiar en aquel que nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos a un Dios grande y poderoso, todopoderoso, que pelea nuestras batallas, pero también tenemos que confiar que Él vencerá todas nuestras batallas. La segunda forma o el segundo grande que derrotó a un gigante fue Jesús, que derrotó la muerte. Y en el libro de Mateo nos dice claramente en el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Al reconocer los evangelios del Nuevo Testamento, podemos apreciar el caminar de Jesús por la tierra. Desde que nace hasta la cruz, podemos ver que Jesús fue un día a día poderoso de predicación de la palabra. Desde muy niño habían sanidades, existían milagros en su nombre, momentos gloriosos. Pero luego viene la traición, el encarcelamiento injustificado, el azote, solo por predicar la salvación para la humanidad, pero todo bajo el poderoso propósito que usted y yo hoy día tuviésemos la opción de ser salvos. ¿Sabe qué? No por un momento, sino por la eternidad. Hoy día vivimos pensando en lo que vamos a hacer en la tierra, proyectos, cosas a futuro que podemos pensar hacer, pero que son ficticias, que son momentáneas. Pero cuando aceptamos a Cristo, son pensamientos y son propósitos eternos. Y lo glorioso de este versículo 6 es que nos declara que Él ha resucitado, demostrándonos que ha derrotado al gigante llamado la muerte. Al tercer día de su crucifixión, Él resucitó como a muchos se los dijo. Primera de Corintios en el capítulo 15 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El libro de Juan dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Qué poderosa palabra es ver que los propósitos de Dios sí se cumplen. Él derrotó a la muerte. Él derrotó a esa muerte que agobia a muchos hoy día. Y al tercer día cumplió sus promesas.
Siempre hemos escuchado la expresión la tumba está vacía, pero la verdad no fue así, ya que esta tumba no estaba vacía porque existen 4 evidencias que no estaba vacía y que demuestran que Dios sí resucitó. La primera evidencia es que luego del terremoto la piedra se removió y sentado sobre ella estaba un ángel con un vestido blanco como la nieve desde el cielo. La segunda evidencia fue que María vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. La tercera evidencia es la palabra dicha por los ángeles de Dios que es firme en Lucas 24. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y la cuarta y última evidencia, que es al interior del sepulcro, nos señala en el libro de Juan, capítulo 20, nos señala claramente que en la tumba quedaron los lienzos que envolvían el cuerpo del Señor Jesucristo y el sudario que envolvía su cabeza en un lugar aparte. Dios dejó estas vestimentas fúnebres, esos lienzos y ese sudario como un testimonio de su triunfo sobre la muerte a través de los lienzos de la muerte. A través de esta lectura de la palabra de Dios hemos leído cómo Dios a través de muchos venció la muerte, la resurrección de la hija de Lázaro, la hija de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín y la del amigo y de su amigo Lázaro. Y la leemos como carta de aliento y victoria para nuestras vidas, diciendo: tenemos a un Dios grande que derrota a la muerte, tenemos a un Dios que ha derrotado al gigante llamado muerte. Y quizás muchos hoy día han derrotado la muerte de una enfermedad terminal que tenían, que los médicos nos daban esperanza, que los médicos decían: te queda un mes, te queda una semana o no te queda nada para seguir vivo, pero Dios derrotó esa muerte, derrotó lo que ese médico podía haber dicho. Jesús lo venció con poder. Quizás algún problema personal que no tenía vuelta, pero que Dios lo derrotó, porque usted sabe que confió en Él, creyó en Él. Pero hoy día, ¿sabe lo que pasa? No creemos que Dios puede derrotar a ese tipo de gigantes, sino que dejamos que pase lo que pase, pero no confiamos en el poder de Dios. Qué triste es poder leer esto, que ya no se confía en las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. El libro de Salmos 78 nos dice: por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Pero ¿cuántos hoy día creemos que Él ha derrotado a la muerte? Él resucitó. Él está aquí moviéndose de principio a fin, está en tu hogar, está en tu vida. Este es el día, amigo, hermano, que ha hecho el Señor para que te goces, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. No podemos quedarnos quietos. Si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Tenemos a un Dios vivo que debe ser adorado, debe ser exaltado por un pueblo que cree en su palabra. Debemos adorar a este Dios que ha derrotado a la muerte, que ha vencido a la muerte. Amigo, aquel que escucha este audio, hermano, quiero decirte que Él ha resucitado y Él está aquí, Él está en tu vida, Él está en tu entorno, para que le alabes, para que le exaltes. La Biblia nos muestra a los caminantes de Emaús en el capítulo 24 de Lucas, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino?
Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. El libro de Juan, capítulo 11, nos dice: entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Te pregunto lo mismo, ¿crees esto? ¿Crees en la resurrección y la vida? ¿Crees que nuevamente podamos tener una esperanza de vida cuando seamos sacados de este escenario terrenal? El libro de Tesalonicenses dice en el capítulo 4: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Un filósofo, poeta, músico, Friedrich Nietzsche, dijo en el año 1882: Dios ha muerto. El aumento de la ciencia creía Él sería el fin de la fe. La ciencia ha aumentado y la fe en Cristo está más viva que nunca. Yo sé en quién he creído. Si su Dios está muerto, quiero decirle en esta tarde, en esta mañana, en esta noche que usted esté escuchando este audio, guarde un minuto de silencio, quédese callado, haga un minuto de silencio como lo hacen por aquellos que mueren. Pero si su Dios está vivo, no se quede callado, alábelo, no guarde silencio, no espere que otro le levante las manos o le diga cante, alabe, hágalo porque Dios está vivo, porque la Biblia dice: todo lo que respire, alabe al Señor, aleluya. Me gustaría concluir este mensaje, este sermón, con lo siguiente. David, para destruir a Goliat, no necesitó armamento de guerra o un gran ejército. Él tomó las piedras del camino al campo de batalla y su honda para atacar a este poderoso enemigo. Y eso le dio la victoria sobre este filisteo incircunciso. Jesús, por su parte, muchas veces el enemigo de nuestras almas lo atacó y Dios siempre fue victorioso, usando poderosamente el escrito está. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hoy tomaremos esta poderosa palabra de Dios como nuestra onda y nuestro escrito está como nuestra piedra para derrotar a nuestros gigantes. Quizás no es uno, quizás tienes varios gigantes que hoy día agobian tu vida, pero quiero decirte que en el nombre de Jesucristo tomes su palabra con tu mano alzada al cielo y digas tu necesidad con un gran escrito está, y créeme que Dios será contigo, Dios te responderá, Dios te ayudará para seguir adelante. Que tengas un hermoso día, confía en el Señor, derrotando estos gigantes. No lo podemos hacer solo, pero con la ayuda de nuestro Dios podemos ser más que vencedores. Bendiciones.